Bienvenidos viajeros, soy Urban Backpacker, y hoy los llevo conmigo a descubrir una de las ciudades más fascinantes del mundo, Venecia, Italia. Nuestro recorrido comienza aquí, en Mestre, la ciudad continental que sirve como antesala perfecta antes de adentrarnos en la magia veneciana. Desde la estación de tren, tomaremos un breve trayecto de apenas 10 minutos que nos llevará directamente a la isla de Venecia Santa Lucía. Un viaje corto, pero con una sensación muy especial. La emoción de cruzar el puente ferroviario que conecta la tierra firme con una ciudad construida sobre el agua. Prepárate para caminar por callejones llenos de historia, atravesar puentes icónicos y dejarte sorprender por el encanto incomparable de esta joya flotante del Adriático. Nada más salir de la estación de Venecia Santa Lucía, nos recibe la imponente Chiesa di San Simeon Piccolo, con su elegante cúpula verde asomando frente al Gran Canal. A nuestra derecha encontramos la iglesia de Santa María de Nazaret, también conocida como Chiesa degli Scalzi, un precioso templo barroco con una fachada rica en detalles y esculturas. Muy cerca se encuentra la iglesia de San Geremia, reconocida por custodiar las reliquias de Santa Lucía y por su distintiva fachada frente al Gran Canal. Las máscaras venecianas son uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Nacieron siglos atrás, durante el Carnaval de Venecia, cuando permitían a nobles y ciudadanos ocultar su identidad para mezclarse sin distinción social. Hoy siguen elaborándose a mano por artesanos, utilizando técnicas tradicionales con papel maché, pintura y pan de oro. Cada diseño tiene un significado, y muchas tiendas y talleres aún conservan el arte original de este antiguo oficio veneciano. El Ponte delle Guglie, un puente del siglo XVI decorado con pequeñas agujas en sus extremos, que le dan su nombre y un carácter único dentro de Venecia. Una vez explorada la parte menos turística, volvemos y cruzamos el Puente de los Descalzos. Pasamos por el Ponte de la Vergama, un pequeño puente tradicional veneciano que nos permite seguir explorando estos canales llenos de vida y encanto local. Llegamos a la iglesia de San Simeón Profeta, un templo de origen medieval reconstruido en el siglo XVIII, que aporta un encanto histórico al barrio con su sencilla pero elegante fachada. Ahora estamos en el Campo San Polo, la segunda plaza más grande de Venecia, rodeada de palacios históricos y llena de vida local, donde se respira ese auténtico encanto veneciano. No podemos hablar de Venecia sin mencionar sus góndolas, embarcaciones tradicionales que han surcado los canales durante siglos y que hoy ofrecen un paseo único para contemplar la ciudad desde el agua. Y frente a ellas se extiende el Gran Canal, la arteria principal de Venecia, flanqueada por palacios renacentistas y barrocos que muestran todo el encanto de la ciudad flotante. El puente de Rialto es una de las joyas más emblemáticas de Venecia y el primero que se construyó para cruzar el Gran Canal. Su forma actual, de piedra, data del siglo XVI y sustituyó a un antiguo puente de madera que se había derrumbado varias veces. Durante siglos, fue el corazón comercial de la ciudad, donde llegaban los mercaderes con especias, sedas y joyas desde Oriente. Hoy sigue lleno de vida, con pequeñas tiendas y una vista espectacular del canal. Desde su parte central, se puede admirar el ir y venir de góndolas y vaporetos, mientras el reflejo de los palacios en el agua nos recuerda por qué Venecia tiene un encanto que nunca se apaga. La iglesia de San Salvador destaca por su elegante fachada renacentista y por custodiar obras maestras de Tiziano y Sansovino, un verdadero tesoro artístico en pleno corazón de Venecia lleno de encanto. El Teatro Goldoni es uno de los más antiguos de Venecia, inaugurado en el siglo XVIII y dedicado al célebre dramaturgo Carlo Goldoni. Hoy sigue activo, manteniendo vivo el encanto del teatro veneciano clásico. La gastronomía veneciana combina tradición marinera y sabores sencillos. En sus calles abundan los pequeños puestos y osterie donde se puede probar comida local al paso. Entre los clásicos de la comida callejera está el arancini di carne, una croqueta de arroz rellena y frita, típica del sur de Italia.
Aunque es sabrosa y saciante, suele ser un poco seca y no representa lo mejor de la exquisita cocina italiana. Aún así, forma parte del recorrido gastronómico que todo viajero curioso debe probar al menos una vez. Llegamos al corazón de Venecia, la Piazza San Marcos, una de las plazas más famosas del mundo. Napoleón la llamó el salón más bello de Europa, y al estar aquí, entendemos por qué. Aunque hoy tenemos la suerte de presenciar una instalación temporal muy particular, el monumento a la silla de plástico, una inesperada exposición moderna que ocupa buena parte de la plaza. Sin duda, un homenaje involuntario al diseño industrial del siglo XX. Esperemos que las autoridades recuerden pronto que este lugar no necesita añadidos contemporáneos para brillar, porque su verdadero encanto está en la historia y no en el mobiliario provisional. La Torre del Orologio es uno de los monumentos más singulares de la Piazza San Marcos. Construida a finales del siglo XV, su imponente reloj astronómico no solo indica la hora, sino también las fases de la luna y los signos del zodiaco. Este ingenioso mecanismo recuerda el talento y la precisión de los artesanos venecianos y añade un toque fascinante a la plaza. La Basílica de San Marcos es el templo más emblemático de Venecia y uno de los mejores ejemplos del arte bizantino en Europa. Sus 5 cúpulas doradas y su fachada decorada con mármoles, mosaicos y esculturas narran siglos de historia y comercio con Oriente. En su interior, los impresionantes mosaicos de oro y las reliquias de San Marcos transportan al visitante a otra época, mostrando el poder y la devoción de la República veneciana. Cada rincón de la basílica refleja el lujo y la importancia que Venecia tuvo como ciudad mercante, ofreciendo un encanto que impresiona a primera vista. El Museo Arqueológico Nacional de Venecia alberga una impresionante colección de artefactos que recorren la historia del Mediterráneo, desde la antigüedad clásica hasta la época romana. Sus piezas permiten comprender mejor la riqueza cultural que influyó en el desarrollo de Venecia, ofreciendo una mirada profunda al pasado de la ciudad y la región. El campanile de San Marcos es el icónico campanario de la basílica, con casi 100 metros de altura. Desde su cima se obtiene una de las vistas más espectaculares de Venecia, permitiendo contemplar la ciudad, sus canales y la laguna desde un punto de vista único que impresiona a cualquier visitante. El Palacio Ducal de Venecia fue la residencia del dux y sede del gobierno veneciano. Este magnífico edificio gótico combina elegancia, historia y poder, con sus salas decoradas y pasadizos que narran siglos de leyendas y decisiones políticas. Frente al palacio se encuentran 2 columnas emblemáticas, la Colonna di Sant'Odaro, dedicada al patrón de Venecia, y la Colonna di San Marco, coronada por el famoso león alado, símbolo de la ciudad. Juntas forman un punto icónico que marca la entrada histórica a la Piazza San Marcos y resalta la grandeza de la plaza. Si visitas la Piazza San Marcos, te recomiendo llegar temprano por la mañana para evitar multitudes y disfrutar del lugar con tranquilidad. No te limites a mirar la basílica, recorre las arcadas. Entra en los cafés históricos y dedica unos minutos a observar las columnas y detalles que a menudo pasan desapercibidos. Así podrás apreciar todo el encanto de esta plaza única. Desde la Piazza San Marcos se puede disfrutar de vistas impresionantes hacia la laguna, donde se distingue la elegante silueta de la Basilica di San Giorgio Maggiore en la isla homónima. Su cúpula y campanario se reflejan en el agua, creando una postal clásica de Venecia que captura todo su encanto. Los Giardini Reali son los jardines históricos situados junto a la Piazza San Marcos. Este oasis de tranquilidad ofrece sombra, fuentes y paseos entre árboles. Un lugar perfecto para descansar del bullicio de la plaza mientras se disfruta de un poco de encanto veneciano al aire libre. Seguimos nuestro paseo por la Riva degli Schiavoni, el animado paseo marítimo frente a la laguna. Aquí se respira la vida veneciana, góndolas, vaporetos y palacios a la orilla del agua nos acompañan mientras disfrutamos de vistas únicas de la ciudad flotante. Y nos encontramos de nuevo con algo que nos decepciona. Toda la Riva degli Schiavoni está invadida por puestos de venta de souvenirs, que afeando el paisaje rompen con la belleza del paseo. Recordamos viajes anteriores, cuando estas tiendas no existían y el lugar lucía mucho más atractivo y auténtico. El monumento a Víctor Manuel II se alza cerca de la Riva degli Schiavoni, dedicado al primer rey de la Italia unificada. Su imponente estatua ecuestre y la base decorada con relieves conmemoran la historia reciente del país, ofreciendo un contraste interesante con la arquitectura histórica que lo rodea. La Iglesia de la Piedad, también conocida como Santa María de la Visitación,
Es famosa por su fachada barroca y por albergar obras de grandes maestros, como Antonio Vivaldi, quien trabajó aquí. Un lugar que combina historia, música y arte en un rincón menos conocido de Venecia. El Museo Storico Navale di Venecia muestra la larga tradición marítima de la ciudad. Sus exposiciones incluyen modelos de barcos, uniformes, mapas y armas, ofreciendo una visión completa del poder naval veneciano y su influencia histórica en el Mediterráneo. El Arsenal de Venecia fue durante siglos el corazón industrial y militar de la ciudad. Este enorme complejo de astilleros y talleres construía los barcos que hicieron de Venecia una potencia naval, y hoy permite imaginar la magnitud y organización que tenía la República en su época dorada. Llegamos a la Fondamenta Santa Anna, un tranquilo paseo a lo largo del canal rodeado de palacios y pequeños barcos. Este rincón menos concurrido de Venecia permite disfrutar de la ciudad con calma y observar la vida cotidiana de sus habitantes. La iglesia de San Giovanni in Bragora es un templo de origen medieval, reconstruido en estilo renacentista, famoso por albergar obras de artistas venecianos y por su ambiente tranquilo, que ofrece un respiro del bullicio turístico. La Chiesa di San Nicola da Tolentino es un elegante templo barroco conocido por su fachada clásica y su interior decorado con frescos y obras de arte que reflejan la riqueza cultural de Venecia. Los Giardini Papadopoli son un remanso de tranquilidad en el corazón de Venecia, con árboles centenarios, estanques y senderos sombreados. Un lugar ideal para pasear, descansar y disfrutar de un lado más pausado y verde de la ciudad. Nos encontramos con el Puente de Calatrava, una obra moderna que muchos consideran polémica por desentonar con el estilo histórico de Venecia. Además, su diseño ha sido criticado por la falta de seguridad y comodidad al cruzarlo, recordando que no toda innovación encaja en una ciudad con siglos de tradición. Y así cerramos nuestro recorrido por Venecia. Una ciudad hermosa y única, llena de historia, arte y canales que impresionan, pero con problemas que no podemos ignorar. Desde el momento en que llegas, hay detalles que restan experiencia. La Piazza San Marcos llena de sillas de plástico y la Riva degli Schiavoni invadida por puestos de souvenirs, afeando lugares que antes eran espacios abiertos y memorables. Los baños públicos son escasos y caros, 2,50 € por persona. A menudo los alrededores suelen estar sucios porque la gente no puede permitírselos. La seguridad también es un tema serio. Estaciones como la de Mestre requieren máxima atención, ya que se registran hurtos y situaciones de riesgo para los turistas desprevenidos. Y ahora, como si no fuera suficiente, Venecia cobra una entrada para los visitantes de un día, aparte de la tasa por alojamiento, algo que muchos consideran descabellado. Aún así, con planificación y precaución, se puede disfrutar de lo mejor de la ciudad. Llega temprano, protege tus pertenencias, organiza tu ruta y busca los rincones menos saturados. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en nuestras próximas aventuras. Venecia es única, pero también merece que se respeten sus visitantes y su historia.